En Novartis, llevamos más de 250 años construyendo una historia de innovación. Hasta hace muy poco tiempo, la mayoría de la población no viviría más allá de los 40 años de edad. Pero a principios del siglo XX, algo mágico ocurrió. Novartis y otras empresas farmacéuticas apalancaron los desarrollos y adelantos de la medicina moderna para cambiar el curso de la historia y aumentar la expectativa de vida de las personas. Estamos comprometidos con los más altos valores y estándares éticos. Con esto en mente, nuestras actividades del día a día se fundamentan de acuerdo a la política de prácticas profesionales, P3, basada en 5 principios. El paciente es el centro de todas nuestras interacciones. Somos responsables con la financiación externa. Nos inspiran objetivos claros, veraces y apropiados. Garantizamos la transparencia en nuestras contrataciones. No buscamos influir o recompensar de manera inapropiada a los profesionales sanitarios u organizaciones de la salud. Mejoramos la vida de los pacientes al brindarles los últimos avances científicos, de acuerdo con las regulaciones locales e internacionales y los más altos estándares éticos. A través de estos 5 principios, estamos respondiendo a las expectativas de la sociedad y de nuestros grupos de interés. En Novartis, queremos curar el cáncer, terminar con la ceguera, ayudar al mundo a respirar. Nos emociona saber que padres y abuelos verán a sus hijos y familias crecer. Una vida normal es una vida extraordinaria. Por ello nos esforzamos día a día en transformar la práctica de la medicina y sentirnos orgullosos de lo que hacemos. Somos Novartis y estamos reimaginando la medicina.
En Novartis, llevamos más de 250 años construyendo una historia de innovación. Hasta hace muy poco tiempo, la mayoría de la población no viviría más allá de los 40 años de edad. Pero, a principios del siglo XX, algo mágico ocurrió. Novartis y otras empresas farmacéuticas apalancaron los desarrollos y adelantos de la medicina moderna para cambiar el curso de la historia y aumentar la expectativa de vida de las personas. Estamos comprometidos con los más altos valores y estándares éticos. Con esto en mente, nuestras actividades del día a día se fundamentan de acuerdo a la política de prácticas profesionales, P3, basada en 5 principios. El paciente es el centro de todas nuestras interacciones. Somos responsables con la financiación externa. Nos inspiran objetivos claros, veraces y apropiados. Garantizamos la transparencia en nuestras contrataciones. No buscamos influir o recompensar de manera inapropiada a los profesionales sanitarios u organizaciones de la salud. Mejoramos la vida de los pacientes al brindarles los últimos avances científicos, de acuerdo con las regulaciones locales e internacionales y los más altos estándares éticos. A través de estos 5 principios, estamos respondiendo a las expectativas de la sociedad y de nuestros grupos de interés. En Novartis, queremos curar el cáncer, terminar con la ceguera, ayudar al mundo a respirar. Nos emociona saber que padres y abuelos verán a sus hijos y familias crecer. Una vida normal es una vida extraordinaria. Por ello nos esforzamos día a día en transformar la práctica de la medicina y sentirnos orgullosos de lo que hacemos. Somos Novartis y estamos reimaginando la medicina. Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Para mí es un placer darles la bienvenida y contar con la asistencia de todos ustedes en esta mañana. Bienvenidos a este simposio de Novartis en el marco del curso de actualización de imágenes diagnósticas. Mi nombre es Clara González, yo soy la gerente de producto de reumatología y el día de hoy vengo a presentarles de qué se trata este simposio que hemos preparado para ustedes. Vamos a hablar de la interleuquina 1 beta, y para esto contamos con la presencia del doctor Julián Fernández, quien nos va a hacer una actualización de enfermedades TIL del adulto. El doctor Julián Fernández es médico internista del Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro en Vigo, España. Es profesor de la Universidad de Santiago de Compostela y es miembro del grupo de enfermedades autoinmunes sistémicas de la Sociedad Española de Medicina Interna. En la segunda parte de este simposio vamos a tener al doctor Camilo Vargas, quien nos va a contar sus experiencias en el diagnóstico de enfermedades autoinflamatorias. El doctor Camilo Vargas es pediatra, reumatólogo, profesor de la Universidad del Valle y reumatólogo del Hospital Universitario del Valle en Cali, Colombia. Mil gracias a todos por su asistencia. Esperamos contar con sus preguntas e inquietudes al final de esta charla. Los dejo con un video corporativo de Novartis y nuevamente bienvenidos. Bueno, muy buenos días a todos en Colombia, buenas tardes aquí en este momento en la ciudad de Vigo. Estamos a miles de kilómetros, pero estamos cerca en el corazón. Me gustaría muchísimo estar ahí con ustedes en este 11º curso de actualización acerca de imágenes diagnósticas en reumatología, organizado por la Asociación Colombiana de Reumatología. Para mí es un honor importante, es un gran honor participar en este simposium organizado por Novartis
basado fundamentalmente en... el título es francamente bonito, Recorriendo los caminos de la IL-1 beta. A mí me han encargado fundamentalmente el hablarles de un tema de extraordinaria actualidad, que es la enfermedad de Still del adulto. Mi nombre es Julián Fernández Martín, soy internista, no soy reumatólogo, soy internista con, digamos, un interés especial en enfermedades sistémicas. Pertenezco al grupo español de enfermedades sistémicas y minoritarias y mi área de interés fundamentalmente está muy volcada en temas de disfunción inmune, el concepto actual de enfermedades sistémicas, menos reduccionista que los conceptos aislados de autoinflamación y autoinmunidad. Yo trabajo en este hospital, que es el Hospital Álvaro Cunqueiro de la ciudad de Vigo. Es un hospital de tercer nivel, es un hospital universitario que depende de la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela, de donde yo soy profesor, y aquí están mis conflictos de intereses. Quiero agradecer al doctor Fadi Abdul el haber contado conmigo, el haberme invitado a participar en este foro, y espero, como siempre en medicina, nuestro objetivo fundamental es ser útil, pues espero ser útil para ustedes y que les pueda aportar algún dato de información de mi experiencia, sobre todo personal, acerca de esta apasionante enfermedad. El título, fundamentalmente, ha querido tener un matiz importante. Estamos en el año 2020, llevamos 3 o 4 años hablando de un aspecto muy importante en la medicina, sobre todo en la medicina de las enfermedades sistémicas y enfermedades minoritarias, que es el concepto de la medicina de precisión, de la medicina personalizada, dar a aquel paciente aquella terapia que necesita en un momento determinado para su enfermedad determinada y para tener unos resultados óptimos. Pues precisamente en esta década de la medicina personalizada parece que un buen ejemplo para hablar de estos aspectos es la enfermedad de Still y en concreto una diana terapéutica como puede ser la interleuquina 1 beta. Como ustedes saben, la enfermedad de Still a día de hoy sigue siendo un diagnóstico de exclusión. Cuando un paciente llega con enfermedad de Still a un hospital, nadie sabe lo que le pasa y en este paciente se implementan una serie de procedimientos diagnósticos iniciales en base a una sintomatología clínica que va a ser muy inespecífica. Por definición, hoy en día, los reumatólogos, los internistas, los pediatras, los inmunólogos clínicos encuadran la enfermedad de Still del adulto dentro del grupo de los síndromes autoinflamatorios. Hoy en día todos estamos de acuerdo, sobre todo en base a los estudios proteómicos que se han realizado tanto en los niños con AIJ sistémica como en los pacientes con enfermedad de Still del adulto, de que hablamos del espectro de la misma enfermedad. Es un continuum entre la AIJ sistémica y la enfermedad de Still del adulto. Si bien hay una notable diferencia desde el punto de vista de su frecuencia. La AIJ sistémica es relativamente frecuente, la enfermedad de Still del adulto es una enfermedad que se puede encuadrar dentro de las enfermedades raras, aunque probablemente esté infradiagnosticada. Sobre todo por esto, porque su presentación clínica es extraordinariamente ambigua y nada específica. No hay ningún dato histológico ni ningún marcador bioquímico, serológico, proteómico que nos diga a día de hoy, ni genético por supuesto, que un paciente determinado tiene una enfermedad de Still. Hay una clasificación clásica de la enfermedad de Still, digamos, en 3 grandes grupos de sindrómicos de la enfermedad. El primer gran grupo es la enfermedad sistémica autolimitada, probablemente este es el subgrupo menos importante desde el punto de vista de manejo terapéutico, porque son pacientes que van a hacer un cuadro agudo sistémico febril con manifestaciones a nivel de muchos órganos y sistemas de la economía y que va a ser en esa fase aguda muy difícil de diferenciar
de cualquier otro proceso, incluso infeccioso, viral, bacteriano, inflamatorio de otra índole, y que el paciente muchas veces con los tratamientos empíricos que vamos a hacer en ese momento se va a autolimitar en semanas y el paciente va a entrar en revisión, y esto va a ser un contingente importante de pacientes que muchas veces se van a diagnosticar a posteriori. El segundo gran grupo de pacientes con enfermedad de Still son los pacientes que presentan una forma sistémica polifíclica, polifásica, intermitente, se comportan casi como síndromes autoinflamatorios periódicos. Estos pacientes van a ser los más problemáticos, los más difíciles de diagnosticar. Son pacientes que se van a activar una vez que están en revisión ante cualquier episodio febril, infeccioso, estrés, temperatura, lo que sea. Y estos pacientes van a tener una expresividad clínica muy llamativa, muy interesante, muy necesitada probablemente de tratamiento intervencionista precoz con dianas terapéuticos. Hay un tercer grupo que lo ven más, o lo ven más ustedes, el grupo de los reumatólogos, menos los vemos los médicos que hacemos enfermedades sistémicas en las plantas de los hospitales o en los servicios de urgencias de los hospitales. No olviden que en España la medicina interna es una especialidad muy potente que domina el paciente sistémico a nivel de casi todos los hospitales de tercer nivel, y entonces la enfermedad de Still crónica articular parece que en un futuro se va a desgajar del concepto real de enfermedad Still sistémica. Aquí queda reflejado un poco desde el punto de vista estadístico cuál es la frecuencia de cada uno de los subgrupos de la enfermedad, y sí me parece importante reseñar un poco lo que les he dicho antes. En aquellos hospitales en los cuales el diagnóstico viene de la mano de los reumatólogos y de las consultas, probablemente haya pacientes más articulares, y en aquellos hospitales en que tengan un flujo de pacientes que ingresan por el servicio de urgencias con cuadros febriles graves sistémicos, el porcentaje de pacientes monofásicos o polifásicos va a ser mayor. Ya digo que esto está sesgado, como en todos los hospitales del mundo, por el tipo de médicos que atienden a los pacientes. Sí me gusta reseñar desde un principio que esta enfermedad es una enfermedad grave, que tiene una potencial mortalidad y que en un porcentaje de pacientes se va a desarrollar una complicación que todos ustedes conocen bien, sobre todo a raíz de la pandemia por el SARS-CoV-2, que es la activación macrofágica. El Still, si tiene un problema importante, es el síndrome de activación macrofágico, la linfohistiocytosis hemofagocítica secundaria. Mortalidad elevada, se acerca al 15%. Ojo, esto exige ojo clínico, estar pendiente, conocer la entidad y establecer un diagnóstico y un tratamiento precoz. ¿Por qué? Porque la hiperinflamación, la tormenta citoquímica, todos sabemos que tiene una extraordinaria mortalidad y hoy en día su manejo es diferente. Me parece importante en un foro como este hacer una llamada de atención sobre este aspecto, porque hoy en día se modula su tratamiento de una manera distinta a lo que se hacía con la linfohistiocytosis hemofagocítica clásica, la monogénica, que va a tratarse y se trata en algunos sitios todavía con fármacos quimioterápicos, como puede ser el toxiquísimo etoposide. Pues bien, enfermedad de Still, síndrome autoinflamatorio, pero es un síndrome autoinflamatorio no monogénico, no hereditario. Saben que la clasificación de los síndromes autoinflamatorios tiene fundamentalmente hoy en día estas 4 vías, digamos, patogénicas: la vía del inflamasomo, la inflamasomopatía, la vía de la inmunodeficiencia, déficit de ADA2, pacientes con vasculitis sin autoanticuerpos, con inmunodeficiencia, con cuadros PAN-like, la vía de los interferones. No nos olvidemos de la importancia hoy en día de las interferonopatías, tanto primarias como secundarias. No se olviden ustedes que el lupus en su debut no deja de ser una interferonopatía, y después
la vía del complejo proteosoma ubiquitina. Esto es muy interesante en los síndromes autoinflamatorios porque saben que un reflejo de esto es el BEFET congénito, ¿no? La haploinsuficiencia A20, que tiene un tratamiento bastante específico. Pues en la enfermedad de Still, en contraposición de lo anterior, pues se da un poco una fusión de varios tipos de vías patogénicas. Y esto es lo que hoy en día nosotros, y lo utilizamos mucho en España en los grupos de enfermedades sistémicas, que estamos, digamos, empleando el concepto de disfunción inmune. Pacientes con enfermedades sistémicas, pacientes con disfunción inmune. Ya no hablamos de pacientes autoinmunes, pacientes autoinflamatorios, pacientes con inmunodeficiencia, pacientes con hipersensibilidad. Todos los pacientes son un mix. Tienen una parte de autoinflamación, tienen una parte de autoinmunidad, y esto es muy importante desde el punto de vista terapéutico porque se está implementando una nueva vía o una nueva conceptualización del tratamiento de las enfermedades sistémicas por disfunción inmune. Pues en el Still, dependiendo de la fase de la enfermedad, se da una fase de inflamosomopatía, donde el protagonismo, por supuesto, lo lleva la interleuquina 1 beta, que es, digamos, la vía efectora final de la inflamación vehiculizada por el complejo proteico inflamasoma, pero al mismo tiempo hay una activación de los leucocitos y los macrófagos, y ahí se pone en marcha tanto la secreción de las alarminas, ¿no? Las proteínas encargadas de la inflamación, y se pone en marcha también la respuesta inmunadaptativa, fundamentalmente los linfocitos T, los linfocitos NK. Y esto tiene mucha importancia porque esto es el desencadenante de lo que se llama la cytokine storm, ¿no? O sea, la tormenta citoquímica, que esto es lo que nos va a llevar en los pacientes al desarrollo, en la mayoría de los casos, de los síndromes hiperinflamatorios de la enfermedad de Still y de otros cuadros de autoinflamación. Cada fase patogénica de estas vías distintas de la inflamación va a tener un manejo terapéutico distinto. Clínicamente, lo que les decía, el Still, diagnóstico de exclusión. Todo paciente que ingresa con cuadro agudo sistémico, con fiebre, ras cutáneo, poliserositis, linfadenopatía, hepatoesplenomegalia, miocarditis, pericarditis, dolores musculares, poliartralgia, sinovitis, poliartritis, puede ser una enfermedad de Still. Pero para llegar a ese diagnóstico deberemos hacer un diagnóstico de exclusión. Enfermedades infecciosas, enfermedades autoinmunes puras, síndromes linfoproliferativos, síndromes mieloproliferativos, enfermedades granulomatosas, Kallstelman, histiocitosis, diagnóstico de exclusión. Esto antes era muy laborioso en los hospitales porque la tecnología era muy precaria, teníamos una baja disponibilidad de estudios de proteómica, de bioquímica molecular, de genética, pocos estudios radiológicos, tomografías de emisión de positrones, PCRs, estudios moleculares en agentes infecciosos. A mayor dotación hospitalaria, mayor facilidad para excluir y para hacer un diagnóstico precoz. Esto es un tema fundamentalmente de dotación y, lamentablemente, de dinero. ¿De qué les voy a hablar? Es importante establecer el diagnóstico porque el tratamiento precoz sí que es importante, sobre todo porque, dejada su evolución, no nos olvidemos de la posibilidad de hasta un 15-20% de mortalidad. Si tenemos que hablar de un síntoma del paciente con enfermedad de Still, debemos nombrar la fiebre de la hiperinflamación, la fiebre alta, grave, terebrante, difícil de controlar, llena de mialgias, de escalofríos. El paciente con Still es un paciente que impresiona de gravedad, postrado, y su fiebre suele ser muy refractaria a las medidas terapéuticas físicas y a los fármacos antitérmicos habituales, paracetamol, metimazol, antiinflamatorios. El paciente responde mal, su curva febril es persistente, bimodal, a veces varios picos al día. Mire, este es un paciente ingresado en el mes de junio, en plena pandemia, que nos las vimos realmente canutas, como decimos aquí en España, para establecer un diagnóstico de Still en un paciente en plena pandemia. La gráfica de la temperatura del paciente ya la ven a lo largo del mismo día,
muchos picos febriles, mucha dificultad en controlar su cuadro clínico. Si se establece un parangón con el resto de síndromes autoinflamatorios, la enfermedad de Still tiene una fiebre muy persistente, muy alta, muy mantenida, muchos picos en el mismo día. Fiebre que va y que viene. Si se pudiese asemejar a algún cuadro autoinflamatorio, hablaríamos de los pacientes con TRAPS, ¿no? La artritis, ustedes los reumatólogos sí podrían decir que los pacientes con Still sí tienen mucha artritis. Yo les diría que en general mis pacientes con Still tienen fundamentalmente manifestaciones de dolores articulares, sinovitis, mialgias, artralgias intensas, pero mis pacientes hipersistémicas probablemente tengan menos expresión articular, pero es absolutamente importante en un paciente agudo febril con poliartritis tener en el diferencial esta enfermedad. Y por supuesto, si hay algo que define a esta enfermedad es el ras cutáneo. Este es el paciente Miguel, el paciente que les mostré antes, que en su gráfica febril él me ha dado la autorización para que les muestre estas fotografías tan espléndidas de su ras cutáneo, evanescente, palidece a la presión, troncos, extremidades muy llamativos, va y viene a lo largo del día, se enciende con la temperatura, baja con la de efervescencia. Es un cuadro cutáneo muy espectacular. Yo siempre le digo a los residentes y a los alumnos de la facultad que el que ve un ras de un Still clásico no se olvida para nunca, porque a lo largo del día el paciente pasa de estar pálido a estar encendido, como en esta diapositiva. Típicamente, si ustedes hacen un punch cutáneo y hacen una histología de este ras cutáneo, se van a encontrar que es un ras histológicamente muy autoinflamatorio. Eso es un ras que tiene muchísimos polimorfonucleares. Y estos pacientes son unos pacientes que tienen un fenómeno de Koebner tremendo, tienen un dermografismo realmente muy espectacular, como la mayoría de los autoinflamatorios, y cuando uno lo explora ve que se enciende, o si uno le hace unos rascazos, ve que su piel aparece con unas marcas geográficas muy llamativas. Miguel estaba así en la fase aguda de la enfermedad. Este ras, esta fiebre, estos dolores musculares, estos dolores articulares son muy significativos de la enfermedad de Still, pero les debo reconocer que si me dicen que tiene una mononucleosis, una infección CMV o una erupción a un fármaco, pues probablemente la sintomatología sería muy similar. Otras manifestaciones de la enfermedad de Still, en mi experiencia personal. Ahora les voy a hablar de la literatura y de lo que yo veo en mi serie de pacientes. La odinofagia. La odinofagia es extraordinariamente frecuente en el paciente adulto con enfermedad de Still. Es una odinofagia bestial. El paciente se queja directamente como si tuviese las anginas clásicas, sin que veamos, por supuesto, ni amigdalitis ni faringitis exudativas. Las mialgias, la linfadenopatía, la hepatomegalia, la esplenomegalia son datos frecuentes, así como las poliserositis. Pero todo esto, que es muy aditivo, es muy inespecífico y efectivamente se ve en muchas enfermedades. O sea que esto hay que tener en mente para que en nuestro diagnóstico diferencial tengamos en nuestra caja de Pandora la enfermedad de Still para establecer una vía de procedimiento deductivo para llevar el paciente a buen término. Y, por supuesto, hay otras manifestaciones muy atípicas y que ahora se están reflejando mucho en la literatura y que se han rescatado también en este momento mucho a raíz de la pandemia por el SARS-CoV-2. La afectación del Still pulmonar es una afectación que hemos definido algunos a lo largo del tiempo y que tiene una manifestación pulmonar muy llamativa con unos infiltrados peribroncovasculares, como ven aquí, hay condensaciones periféricas, a veces hay cuadros de engrosamientos septales, tienen unos TAC de alta resolución absolutamente llamativos y muy interesantes. Desde el punto de vista analítico, síndrome de respuesta inflamatoria analítico, anemia, velocidad de sedimentación, PCR, proteína amiloide A, calprotectina, hiperfibrinogenemia, dímero D, muy interesante, dímero D elevado como muestra de endotelitis, como muestra de afectación endotelial, como muestra predictiva incluso
de cuadros de microangiopatía trombótica o activación macrofágica, no se olviden, trombocitosis, afectación de la bioquímica hepática. Todo esto típico de enfermos graves, sistémicos, todo ello muy inespecífico. Excepto un aspecto importante, ¿no? El paciente con enfermedad de Still sí que cuando es muy sistémico va a estar muy restringido a un aspecto importante, que es que el Still es un síndrome hiperferritininémico típico, clásico y muy importante. A mayor cifras de ferritina, si tenemos pacientes con ferritina de 5.000, 10.000, esos pacientes con estas hiperferritinemias muy marcadas probablemente solo pueden tener 4 o 5 diagnósticos. Sepsis incontrolado, síndrome antifosfolípido catastrófico, fallo multiorgánico, enfermedad de Still del adulto, linfohistiocytosis hemofagocítica. Probablemente la hiperferritininemia en un enfermo sistémico nos debe hacer, extraer la antena y pensar en esta entidad y actuar. Y sobre todo, probablemente a mayores hiperferritininemias, mayor importancia puede tener desde el punto de valor predictivo para el desarrollo de MAS. Esto creo que les debe de quedar claro, probablemente muchos de ustedes ya lo sepan, pero en estos grupos de trabajo con los que participamos siempre llamamos la atención sobre este aspecto. Y además, lo que es muy importante, volvemos a Miguel, el paciente de la fiebre que les he mostrado, del ras cutáneo que les he mostrado. Ese paciente llegó a tener ferritinas de 40.000. Y es un marcador muy interesante porque es un marcador de respuesta muy interesante en el paciente en cuanto le pones un tratamiento biológico específico, como en este caso un bloqueo IL-beta, en este caso con canakinumab, la ferritina responde rápidamente. O sea que eso es una herramienta importante, diagnóstica y terapéutica de seguimiento. La hemofagocitosis sigue siendo Miguel. Este paciente tenía una ferritina de 20.000 y tenía un score de linfohistiocytosis muy patológico. Nosotros rápidamente le hicimos una biopsia y vean estas bellísimas imágenes de hemofagocitosis que, bueno, dan miedo ver hemofagocitosis, da mucho miedo desde el punto de vista pronóstico, pero al final este hombre se fue a su casa a cuidar sus cabres y a elaborar un queso delicioso, ecológico, que hace de cabras del país. Bueno, del diagnóstico diferencial no voy a abundar sobre él, infecciones, enfermedades neoplásicas, enfermedades sistémicas, toda esta lista que tienen aquí y que después, si quiere Fadi, les cedo la presentación. Es importante excluir todo esto, pero claro, la velocidad de excluir todo esto va a ser dependiente, insisto, de la tecnología o de la disponibilidad del hospital. Sí es importante saber, y parece que soy pesado, pero insisto mucho, en la severidad de las complicaciones viscerales graves que puede tener el Still del adulto. Microangiopatía trombótica, miocarditis, pericarditis, taponamiento, shock, fallo multiorgánico, distrés respiratorio, coagulopatía, hepatitis fulminante. Parece que les estoy hablando de la COVID-19. Pues sí, es un síndrome hiperinflamatorio bestial. No olviden que el 1% de los enfermos con SARS-CoV-2 hacen un cuadro bastante parecido a algunos pacientes con Still del adulto. Por ello, se están utilizando dianas terapéuticas en estos enfermos muy severos, aparte de los corticosteroides. Este es otro paciente nuestro que lamentablemente no superó su enfermedad de Still, fue en otras épocas, un poquito más pretéritas. El paciente desarrolló un fallo multiorgánico. Estas lesiones que ven ahí es que desarrolló una hepatitis fulminante, pero le desarrolló una serie de lesiones cutáneas bestiales cuya biopsia mostraban unos fenómenos impresionantes de hemofagocitosis tisular. El tratamiento, una vez que establecemos el diagnóstico de la enfermedad de Still, tenemos que implementar un tratamiento. Volvemos al concepto, insisto, nosotros creo que ustedes estarán en esa misma onda, nosotros hoy en día en las sesiones clínicas, en los hospitales, en todas las patologías infecciosas, oncológicas, sistémicas, minoritarios, estamos muy volcados en el concepto de terapias dirigidas, dianas terapéuticas, medicina personalizada.
El primer enfoque terapéutico de la enfermedad de Still desde este punto de vista va a ser un enfoque anticitoquímico, como queda reflejado en esta diapositiva. Y ven que el punto diana más importante, la zona central, está protagonizada fundamentalmente por la familia IL-1. Después hay muchas cascadas desencadenadas, digamos, fisiopatológicas que habrá que controlar. La vía del interferón, la vía de otras alarminas, pero el núcleo central va a venir por la familia de la IL-1. Y aquí se refleja un poco en esta gráfica, un poco cómo debe ser el abordaje terapéutico de la enfermedad de Still. Yo nunca pondría una gráfica, si no fuese para difusión pública, de enfermedad de Still media, leve. Yo eso no lo veo. La mayoría de los pacientes que están etiquetados en la literatura de enfermedad de Still leve, en mi hospital probablemente no lo diagnosticaríamos de enfermedad de Still. Estos suelen ser los pacientes que yo encuadraría muchas veces en enfermos con poliartritis crónica seronegativa con manifestaciones sistémicas moderadas. Las escaladas o las escalas terapéuticas en los pacientes van a venir condicionadas fundamentalmente por el componente sistémico y por la severidad, ¿no? No podemos omitir los corticosteroides. La mayoría de los pacientes que ingresan en el hospital siempre van a acabar en los primeros días con un tratamiento antibiótico empírico de amplio espectro, más si el paciente no mejora con unas dosis de esteroides ante un cuadro sistémico en el cual razonablemente habremos excluido una infección invasiva grave, ¿no? En el Still, hoy en día, ¿qué está establecido? Lo digo para ser sucintos y no ser muy prolijos. El establecimiento de tratamiento corticosteroideo con pulsos no muy importantes de esteroides. 2, 3, 5 días, dosis de metilprednisolona o equivalente. Hay algunos centros que utilizan más en Europa, como en Estados Unidos y me imagino en Latinoamérica, la dexametasona, haciendo, digamos, correlaciones equimoleculares, pero parece que la utilización de dosis altas en pulsos de manera más corta es un mejor inductor de la remisión en esta fase aguda del paciente, aunque al final el paciente con Still, la respuesta solo a los esteroides va a ser en general bastante pobre desde el punto de vista cuantitativo. El siguiente nivel establecido en Europa para el paciente sistémico es el bloqueo anti-IL-1. El primer fármaco que se ha utilizado en Europa, el primero autorizado por la Agencia Europea del Medicamento para el tratamiento de la enfermedad de Still del adulto, ha sido el canakinumab. El canakinumab está establecido, es el fármaco que se utiliza, es un bloqueo, es un anticuerpo monoclonal humanizada anti-interleuquina 1 beta, que tiene una gran especificidad de actuación y que tiene la gran ventaja de ser muy poco inmunogénico. Está en todas las guías terapéuticas de la enfermedad de Still del adulto e incluso se ha implementado, este es un trabajo que ha publicado Eugen Feist, aunque se ha terminado de manera precoz. ¿Por qué? Porque no eran capaces de recabar una importante N de pacientes Still con cuadro poliarticular. Pues hasta en el grupo poliarticular el canakinumab obtuvo una respuesta bastante importante en los pacientes incluidos en este trabajo. Los pediatras van delante de nosotros en la enfermedad de Still, en la AIJ sistémica, y lo utilizan como fármaco inductor de la remisión. O sea, hay trabajos brillantes publicados por el grupo de los pediatras franceses, italianos, españoles, sobre todo Inmaculada Calvo, de utilización de canakinumab en pacientes con enfermedad AIJ sistémica, que se publicó en el New England hace varios años, ¿no? Y que ha tenido la grandeza ese trabajo de que está realizado contra placebo, ¿no? Y ahí se estableció de manera clara una nueva vida, una nueva onda terapéutica en los pacientes sistémicos con este tipo de drogas. De tal manera que
en los niños ya está establecido, pero ya en los adultos estamos haciendo pinitos de tratar first line a los pacientes con STIL del adulto, inicialmente cuando tiene sospecha, incluso cuando los pacientes prácticamente no los has tratado con esteroides. Esta es una serie corta de pacientes que está publicado por Lorenzo Daña en colaboración con Charles Dinarello, el POPE de la fiebre, ya saben, el POPE de la interleuquina 1, y aquí este trabajo es muy interesante porque utiliza de manera precoz en pacientes con enfermedad de STIL del adulto sistémica, de manera precoz, canakinumab como inductor de la remisión y con un resultado realmente brillante. No podemos dejar de nombrar otro tipo de bloqueo de citoquinas. Ya sé que este fármaco, por ejemplo, en Europa, en el adulto, no está autorizado por la Agencia Europea del Medicamento en la enfermedad de STIL. Creo que en Latinoamérica, en Colombia en concreto, tampoco, pero sí que es verdad que los pacientes con STIL muy poliarticulares van a tener buena respuesta a los pacientes que se escapan al bloqueo IL-1. A mí me gustaría hacer una observación acerca del tocilizumab en los pacientes STIL sistémicos. Y es un warning importante porque con frecuencia se ha descrito reacciones anafilácticas o anafilactoides en pacientes con STIL hipersistémico, hiperinflamados, tratados con tocilizumab. Eso se ha descrito en otras situaciones de enfermedades sistémicas, pero me parece honrado y es una buena observación el hablar de esto. Hay también este trabajo publicado hablando de la familia de la IL-1 con bloqueo IL-18 con tadequinib. También este trabajo hecho por mi amigo Eugen Feist, que trabajaba en la Charité en Berlín, ahora se ha cambiado de hospital. Para mí este trabajo también tiene un problema, que este reumatólogo insigne, es un hombre brillante, incluye en esta serie de 15-18 pacientes STIL con cuadros poliarticulares, pero son pacientes que si analizan la serie ven que no son muy sistémicos. El 80% de los pacientes tienen una temperatura inferior a 37,8. Para mí, volvemos a lo de siempre, son estilitos, son pacientes con STIL probablemente más articulares y que en un futuro se desgajarán de la familia. Un poco para ir terminando, el objetivo fundamental del tratamiento en la enfermedad de STIL es la inducción de la remisión, ¿no? Eso en base a datos clínicos, datos exploratorios, datos analíticos, no olviden la ferritina, y después el objetivo fundamental hoy en día, y esto lo tienen en todos sus enfermos sistémicos, en el lupus, en las vasculitis, es el ahorro de esteroides en cantidad aguda, en cantidad acumulativa. Todos conocemos la bondad de los corticosteroides, pero todos conocemos los efectos secundarios, la carga, la huella metabólica que el esteroide va a tener a largo plazo en nuestros enfermos con patologías sistémicas. Pues el objetivo fundamentalmente de estas dianas terapéuticas es el ahorro de esteroides de cara al futuro. Y entonces, ¿hay un consenso en el tratamiento de la enfermedad de STIL? Pues ya saben que hay guías americanas, hay guías europeas en este momento un poco disgregadas, hay guías asiáticas, los japoneses son muy activos en el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad de STIL, pero curiosamente, como ha pasado con el COVID, utilizan muchísimo el bloqueo IL-6 y existen muchos algoritmos de trabajo. Yo les voy a poner el algoritmo que estamos desarrollando en este momento en nuestro grupo de enfermedades autoinmunes y sistémicas. Yo me centraría fundamentalmente en los pacientes, fíjense en los pacientes que pone enfermedad severa, seria, y en los pacientes con amenaza de la vida, en los pacientes hiperinflamados. En estos dos grandes grupos, sobre todo en las formas muy sistémicas, ven que va a dominar en un principio el empleo de corticosteroides, pero fundamentalmente el bloqueo IL-1. Y desde mi punto de vista, as soon as possible. O sea, cuanto antes, mejor. Está demostrado en niños, y en esto quiero ser pesado porque yo trabajo muchísimo con el grupo de los pediatras, que el empleo precoz
de bloqueo IL-1 con canakinumab en los pacientes con STIL del adulto es un inductor precoz de la remisión, incluso de la remisión completa y de posible abandono del tratamiento en el plazo de unos meses. Y esto es un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque las cascadas patogénicas, las cascadas de escape inmunológicas que se producen en las enfermedades sistémicas, sobre todo se producen cuando el paciente va evolucionando, va estableciendo vías de escape. Quédense con tratamiento precoz, bloqueo IL-1. Para terminar, mensajes para llevarse para casa. La enfermedad de STIL es un cuadro hiperinflamatorio, esto es muy importante, a día de hoy, tras 28 años de los criterios de Yamaguchi, es un diagnóstico de exclusión, pero si no pensamos en él, no lo diagnosticamos. La familia IL-1, sobre todo los fármacos anti-IL-1 beta, canakinumab, probablemente sean el gold estándar terapéutico. No olvidarse de la activación macrofágica, de la linfohistiocytosis secundaria y de la posibilidad de tratar el SAM en fases precoces con bloqueo IL-1, que esto es un aspecto extraordinariamente importante. Y sobre todo, la utilización de estas dianas terapéuticas como inductores de remisión y para ahorrar esteroides, objetivo importante en los servicios, en las unidades de enfermedades sistémicas. Bueno, y ya me despido de ustedes. Esta es una foto de mi ciudad, Ciudad Atlántica, con unas islas maravillosas que cierran la ría, promovidas para patrimonio de la humanidad, y esta es la ría de Vigo por la noche, con este puente fantástico. Es una ciudad bella, templada, atlántica, acogedora, que les espera a todos ustedes. Gracias y un abrazo a todos. Buenos días, soy Camilo Vargas, pediatra reumatólogo, y les vengo a hablar hoy de autoinflamación en pediatría, expandiendo la sensibilidad, mejorando el diagnóstico. Conflicto de interés, esta es una conferencia patrocinada por el laboratorio Novartis. Y lo que les voy a compartir hoy es algo muy interesante. ¿Qué queremos ver y qué queremos hacer? Hay que difundir y hay que aumentar la sensibilización a las enfermedades autoinflamatorias. ¿Cómo identificamos nuevos casos de enfermedades autoinflamatorias? Es bien que si miramos el espectro de edad de los pacientes con enfermedades autoinflamatorias, podemos identificarlas desde periodos tempranos, desde el periodo neonatal hasta la adultez. Y en cada periodo de edad podemos encontrar algunas con mayor frecuencia que otras. Aquí vemos cómo las manifestaciones dermatológicas y mucosas son tan importantes para la identificación inicial de algunas de las enfermedades autoinflamatorias más frecuentes. Encontramos algo de erisipela, similar. Aquí un eritema similar a erisipela, encontramos urticarias inducidas por frío, encontramos pustulosis asépticas, y cada una corresponde a una enfermedad claramente identificada con una alteración genética. Los mecanismos de inflamación que encontramos en las enfermedades autoinflamatorias cada vez son más amplios, son más variados, y pareciera que fueran complicados y entenderlos todos en su proceso es a veces un poco difícil, pero nos vamos a concentrar en algunas, básicamente, cuando encontramos una excesiva señalización de interleuquina 1. Y aquí, cuando encontramos esta excesiva señalización, tenemos muchas enfermedades de las cuales nos podemos encontrar en la consulta externa de reumatología en el día a día. Miremos los clásicos monogénicos. Tenemos la fiebre mediterránea familiar. La fiebre mediterránea familiar está dominada por fiebre, como lo dice su nombre. Tiene compromiso de serosas, tenemos pleuritis, tenemos manifestaciones abdominales que son muy frecuentes, con peritonitis estéril, tenemos poliartralgias y tenemos un eritema similar a erisipela. Las mialgias con el ejercicio pueden ser encontradas hasta en el 20% de los pacientes. Y estos pacientes tienen un debut temprano, antes de los 20 años de edad generalmente, y la duración de cada episodio de inflamación es entre 1 a 3 días. Por otro lado, tenemos la deficiencia de mevalonate quinasa o HITS, también dominado por fiebre, pero adicional tenemos unas adenopatías inflamatorias cervicales dolorosas, tenemos aftas orales, tenemos cefalea, y la manifestación abdominal por este lado es de diarrea y de vómito, y el exantema es un poco más marcado y es maculopapular y puede ser generalizado. El debut inicia antes de los 12 meses, el periodo y el brote de la enfermedad y de fiebre puede alcanzar hasta 1 semana, y la periodicidad de 9 a 10 al año.
Aquí tenemos un compromiso en FMF y un compromiso en HITS. La fiebre mediterránea no siempre es fiebre, y no lo dicen aquí en este reporte los italianos. Los pacientes con inicio tardío, mayor a 12 años, tienen ataques menos severos e incluso con poca fiebre e intervalos más amplios, libres de brote de la enfermedad. Por lo que identificar estos pacientes que inician en la etapa preadolescente, incluso en la adolescencia, va a ser mucho más difícil cuando hacen la transición al adulto. El inicio antes de los 5 años presentan ataques más severos y por lo tanto va a ser más fácil identificarlos. Frente a infecciones pueden tener mayor inflamación por amplificación de la respuesta de citoquinas. El 30% pueden ser llevados a cirugía abdominal por abdomen agudo como una apendicitis. La cefalea puede ser el síntoma principal y la orquitis recurrente fue reportada en el 3.5% de los casos. Sigamos con el TRAPS. El TRAPS, también dominado por fiebre, tiene alergias migratorias asociadas a un exantema eritematoso migratorio. Tenemos compromiso ocular con edema y conjuntivitis y las manifestaciones abdominales muy similares a la fiebre mediterránea familiar, las poliartritis también. Su debut antes de los 10 años, pero el periodo y el brote de la enfermedad, el episodio febril puede durar hasta 4 semanas. Por lo tanto, mayor duración, menos episodios al año, y la amiloidosis secundaria puede encontrarse hasta en el 25% de los casos. Aquí tenemos algunas manifestaciones de los pacientes con TRAPS, el exantema migratorio, las bridas intraabdominales que pueden generar obstrucción intestinal, la fascitis en una imagen de resonancia y el compromiso palpeoral. Ahora bien, pasemos a las criopirinopatías. El espectro es amplio y empezamos con la más leve, el síndrome autoinflamatorio desencadenado por frío de origen familiar. Es dominado por exantema urticariforme. Si le tomamos una biopsia, esta biopsia de piel no va a tener las características clásicas de una urticaria. Van a tener conjuntivitis los pacientes, van a tener dolor abdominal, artromialgias, y el episodio dura menos de 24 horas. Si seguimos en el espectro, encontramos al síndrome de Muckle-Wells, y en este síndrome de Muckle-Wells vamos a tener más inflamación, vamos a tener más duración del episodio inflamatorio, e incluso vamos a tener algunos pacientes que tienen inflamación crónica subclínica, y van a desarrollar amiloidosis o sordera neurosensorial hasta en un 35% de los casos. Y el caso más severo de las criopirinopatías está dominado por el NOMID. Entonces tenemos el exantema, una fiebre recurrente o una fiebre persistente, una afectación neurológica importante con papiledema, ventriculomegalia y una artritis con sobrecrecimiento epifisial. Estos pacientes tienen un debut neonatal, es un debut agresivo, es una enfermedad que debe ser diagnosticada tempranamente para mejorar el pronóstico a largo plazo del paciente. Esta es una urticaria, un exantema urticarial en un CAPS, un paciente adulto, y este es un paciente pediátrico con múltiples alteraciones óseas, deformidades, sobrecrecimiento, ventriculomegalia, y aquí encontramos unas fases típicas con abombamiento frontal, una nariz sencilla de montar y una fase triangular. ¿Qué hay de reportes y registros? Les voy a presentar 3 reportes y registros de este año. Uno es el del grupo PRAC, del grupo árabe. Diagnóstico inicial de estos pacientes, 49% fueron erróneos clínicamente. La consanguinidad de este grupo fue del 75% y un tiempo de inicio de síntomas al diagnóstico de 2.5 años, con un diagnóstico confirmado de 72%. Las enfermedades monogénicas requirieron más tiempo para el diagnóstico y las enfermedades monogénicas que ellos identificaron fueron las asociadas a mutaciones del gen LAC1. Y estas mutaciones se encuentran en pacientes que tienen características de AIJ sistémica y de enfermedad de Crohn asociadas al LAC1. Estos pacientes presentan mucha inflamación dominada por la interleuquina 17 y el TNF-alfa. La frecuencia de daño es muy importante reportada en este grupo y utilizaron el índice de daño ATI aplicado para enfermedades autoinflamatorias. Y si vemos, la frecuencia de daños está dominada por las propias enfermedades y por los medicamentos que usamos, especialmente esteroides, que generan falla para crecer, generan osteoporosis, generan pubertad retardada en muchos pacientes. Este otro reporte, que es el grupo británico, aquí está el doctor Ronald Laxer, entonces tenemos enfermedades también autoinflamatorias monogénicas, 20 casos y 14 aleatorizados de FMF. El debut, le colocan un dominio de órgano o sistema y encontramos musculoesquelético, un dominio muy importante. Por lo tanto, en nuestra consulta de reumatología podemos captar muchos pacientes con debut de manifestación musculoesquelética como enfermedad autoinflamatoria. Sistema nervioso central, las linfadenopatías, tórax, gastrointestinal también es un grupo importante y vascular con el DADA2 reportado en los últimos 5 años. Aquí tenemos la fiebre mediterránea familiar y le siguió en orden de frecuencia los TRAPS, HITS, NOMIS y Muckle-Wells.
si bien ellos se encontraron repartidos entre las otras autoinflamatorias de un caso cada uno. Y por último les quiero mostrar esta cohorte italiana de los pacientes que tenían fiebre mediterránea familiar y que están en tratamiento con colchicina. Son dos grupos, uno pediátrico de 125 niños y un grupo de adultos de 96. Miremos el inicio de las manifestaciones. 3.3 años para los niños y 14.9 años para los adultos. Y si nos bajamos más abajo, encontramos el retraso diagnóstico, 2.3 años para pediatría y 14 años para adultos. O sea que los pacientes que debutan más tardíamente tienen manifestaciones menos floridas y por lo tanto son más difíciles de diagnosticar. Y en ese periodo de transición probablemente llegan a una edad adulta en la cual la sensibilidad a la enfermedad autoinflamatoria monogénica no es tan apropiada. No olvidemos que la autoinflamación también está en la piel. Tempranas fases de psoriasis tienen sobreexpresión de interleuquina beta, ¿sí? Por encima de otras interleuquinas como interleuquina 12 o interleuquina 17 o el mismo TNF-alfa. Entonces, las enfermedades de la queratinización de forma autoinflamatoria están siendo cada vez más descritas, y aquí encontramos psoriasis pustulosa generalizada, impético herpetiforme, encontramos pitiriasis rubulapilaris incluso. Este es un caso reportado por la doctora, por el grupo de Turquía, y encontramos un paciente que tiene una deficiencia en el antagonista del receptor de interleuquina 1. Estos pacientes tienen una desbocada actividad de la interleuquina 1 que no tiene una forma de ser controlada normalmente en el cuerpo si hay una mutación específica. Este paciente, a los 15 meses, después de presentar manifestaciones desde su periodo neonatal, lo remiten a los 15 meses de edad a un hospital de referencia. No respuesta a varias terapias antimicrobianas, sepsis, antimicóticas, terapias tópicas para el cuidado de piel que presentaba importantes manifestaciones de pustulosis, presentaba importantes manifestaciones óseas, y el paciente fue remitido de una forma tardía, pero cuando llega y se logra identificar genéticamente qué es lo que le pasa al paciente, recibe la terapia adecuada, una terapia dirigida a la interleuquina 1, y el paciente presenta una mejoría de sus lesiones. Por el lado, en el otro espectro tenemos los pacientes que tienen deficiencia del antagonista del receptor de interleuquina 36, y aquí encontramos la psoriasis pustular generalizada en la forma de DITRA como enfermedad autoinflamatoria, que también puede ser identificada desde edad temprana, pero principalmente en adultos. ¿Qué otra forma de debut en las enfermedades autoinflamatorias? La dermatosis urticarial neutrofílica. Y aquí tenemos 4 importantes: acné pustular, hidradenitis supurativa, pioderma gangrenoso y las paniculitis neutrofílicas. O sea que si podemos tomar biopsias y podemos encontrar hallazgos patológicos asociados a estas dermatosis neutrofílicas, podemos estar frente a una enfermedad autoinflamatoria. Este es un síndrome de Sweet en un paciente pediátrico y un pioderma gangrenoso que puede ser confundido fácilmente con un proceso infeccioso. Y no podía dejar pasar la presencia de la pericarditis. La pericarditis recurrente, y si vemos en la imagen de la fisiopatología, vemos cómo los pacientes sometidos a patrones moleculares asociados a patógenos y asociados a daño, producen una activación de los neutrófilos, y estos neutrófilos producen una granulación y liberación de citoquinas. ¿Qué citoquinas? Interleuquina 1 alfa e interleuquina 1 beta. Por otro lado, las netosis también inducen que los monocitos tengan afectación sobre ese pericardio, o sea que se forma un cóctel inflamatorio importante. ¿Quiénes tienen pericarditis recurrente? Las fiebres mediterráneas familiares, los TRAPS, las AIJ de inicio sistémico, la enfermedad de Still del adulto, o puede ser de una forma idiopática. O sea que aquí es otro nicho para capturar pacientes con autoinflamatorias. Y ahora bien, ¿cómo las diagnosticamos? Sabemos que los pacientes que tienen brotes de inflamación sistémica sin una causa clara, sea episódica, sea periódica, recurrente o sea crónica, tienen que ser evaluados por reumatología en pro de identificar los pacientes. Formación de abscesos piógeno estéril. Todo lo que forme abscesos piógeno estéril debe ser evaluado por reumatología. Y la historia familiar de enfermedades asociadas con inflamación sistémica, disregulación inmune o presencia de consanguinidad. Algunas claves. Primero, confirmemos la presencia de la inflamación durante al menos 3 ataques, 3 episodios, y esto nos puede tardar entre 3 a 6 meses más o menos. Tiempo en el que probablemente estaremos haciendo algunos estudios adicionales y complementarios. También realizamos un familiograma, determinamos la edad de inicio, identificamos los principales signos y síntomas y tomamos paraclínicos y biopsias si es posible. Entonces, ¿qué tenemos? Criterios clínicos, de laboratorio
Y nos vamos a los estudios genéticos. La iniciativa PROCRIN del grupo alemán nos da un ejemplo de eso, fenotipo clínico, lo ubicamos en alguna de las enfermedades monogénicas, pedimos unos marcadores inflamatorios, hacemos un diagnóstico diferencial muy importante para infecciones, neoplasias, enfermedades autoinmunes o errores innatos de la inmunidad. Y luego hacemos un test genético. Los test genéticos tienen unas recomendaciones este año sacados como guías. ¿Y qué nos dicen ellos? Que no lancemos a hacer exomas amplios, que no lancemos a hacer exomas tríos. Si podemos lograr, ¿sí?, y tenemos un fenotipo altamente sugestivo de una enfermedad específica, pues hagamos una secuenciación Sanger de ese gen o hagamos una secuenciación de nueva generación. O sea que evaluamos pocos genes si sabemos que clínicamente que tiene el paciente. Pero de lo contrario, si no encontramos lo que deseamos como mutación, pues nos podemos ir a una secuenciación de exoma completo, a algo más amplio. En este ejemplo, este reporte que nos trae la doctora Sisause, secuenció 11 pacientes con características de enfermedades autoinflamatorias que no habían podido ser clasificadas. 36% con la secuenciación de exoma completo lograron identificar una mutación que explicara los síntomas de los pacientes. Ahora bien, les quiero dar unas cosas muy puntuales de tratamiento que fueron nombradas este año en los congresos más importantes. Este fue presentado en el EULAR y obviamente pues todos conocemos las recomendaciones de las dosis de colchicina para tratar la FMF, que es la fiebre periódica más frecuente. Entonces tenemos menos de 0.5, de 0.5 a 1 o de 1 a 1.5 pues para niños grandes y adultos. Bien, tenemos que ajustar la dosis si el paciente no responde. Entonces las dosis máximas aquí están, 1, 2 o 3 miligramos por día. Si el paciente presenta intolerancia o si presenta refractariedad, pues tenemos que identificarlo porque tenemos que hacer un escalonamiento en la terapia. Y entonces, ¿cuándo sabemos que hay resistencia a colchicina? Para un paciente que recibe la dosis máxima tolerada y el paciente presenta aún ataques o presenta persistentemente elevación de los reactantes de fase aguda. Quiero mostrarles estas dos imágenes. Estas dos imágenes son importantes. ¿Por qué? Porque el 46% de los pacientes con fiebre mediterránea familiar presentan algún grado de actividad de la enfermedad estando en tratamiento con colchicina. Y la actividad de la enfermedad tiene un impacto sobre la calidad de vida de los pacientes, aún si esa actividad de la enfermedad es baja, como lo vemos en las columnas que están señaladas por flechas. El protocolo de consenso del grupo alemán es muy bonito. ¿Por qué? Porque nos da nos organiza mentalmente. Entonces, este es un ejemplo de una deficiencia megalonatoquinasa. Entonces, definimos si el paciente tiene qué espectro de severidad de la enfermedad y si requiere una terapia a demanda o una terapia continua. Y cómo nos organiza que cada 1 a 3 meses el paciente tiene que ser evaluado. ¿Con qué? Con todo lo que es la evaluación clinométrica de la IDAI y aplicamos el ADDI para saber si el paciente tiene cronicidad. Y tenemos que hacer ajustes adecuados a la terapia. Por otro lado, el grupo italiano presentó unas opciones de manejo basadas en la evidencia para las enfermedades autoinflamatorias monogénicas. Miremos la fiebre mediterránea familiar, siendo la más frecuente, colchicina, y con el grado de evidencia que tenemos aquí. Luego, si encontramos algunas características diferentes, como una serositis severa, una mialgia febril importante, pues adicionamos AINES o adicionamos un ciclo de esteroides. O si el paciente presenta resistencia a la colchicina, pues pasamos a terapias biológicas como una terapia de segunda línea. Ahora bien, les quiero contar cómo fue mi experiencia con el Proyecto Cóndor. Con el Proyecto Cóndor, el 5 de diciembre del 2019 estuvimos reunidos en Medellín y se nos presentó el Proyecto Cóndor como una opción de tomar secuenciaciones genómicas para nuestros pacientes. ¿Y qué pasó con eso? Entonces, cada uno postuló su caso, ¿sí? Dependiendo pues del reumatólogo, algunos habrán postulado unos más que otros. Este caso era evaluado y se definía si era aceptado o no de acuerdo a sus características clínicas y de laboratorio. Los pacientes que eran aceptados entonces tenían una respuesta en el correo electrónico y podíamos encontrar esa respuesta rápidamente. Recibíamos un consentimiento informado, una declaración jurada y adicional 2 vouchers físicos. Y pautábamos una cita con el paciente y con sus padres para firmar los consentimientos y para indicarles que el proceso continuaba con ellos. Es un proceso rápido, hay acompañamiento. Cada vez que había un contratiempo o algo o había una duda, pude escribirle a Guadalupe y ella en menos de 1 hora me respondía. Eran pocos documentos y fáciles de diligenciar y la cita para la toma de la muestra se logró en menos de 1 semana, incluso para pacientes que eran fuera de la ciudad. Los quiero invitar a que
cada vez utilicemos más y que proyectemos nuestros pacientes en los escenarios que a veces es difíciles, como los escenarios públicos, donde hay limitaciones para realizar los exomas y las pruebas moleculares rápidamente, pues que lo hagamos a través de este proyecto Cóndor que nos va a enriquecer académicamente. Muchas gracias a Sorreuma y a Novartis por generar estos encuentros académicos. Bueno, muchísimas gracias por sus presentaciones, doctor Julián, doctor Camilo. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Mi nombre es Fadi Abdulatif, soy el gerente médico de Novartis y vamos a dar inicio entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos una primera pregunta para el doctor Julián. Doctor Julián, ¿existe una ventana de oportunidad en la enfermedad de Still del adulto para usar el bloqueo de interleuquina 1 antes de que el paciente desarrolle una artritis o una forma persistente de la enfermedad? Bueno, ante todo, gracias a las personas que hayan madrugado para estar en esta fantástica sesión. Quiero felicitar a mi colega Camilo por su estupenda presentación también. La verdad es que esta pregunta yo creo que casi es la clave del tratamiento y del abordaje de los pacientes con enfermedad de Still. Y yo creo que podríamos hablar de enfermedad de Still y también de la AIJ sistémica. Ya he insistido en mi charla que es un todo continuo, la forma infantil y la forma del adulto. Los pediatras, en este sentido, más que ventana de oportunidad, yo creo que es una realidad, utilizan de forma muy precoz el bloqueo antiinterleuquina 1 en los pacientes con AIJ sistémica. Está demostrado además en ensayos, incluso en ensayos doble ciego, que es un tema muy interesante ya desde el trabajo del New England sobre terapia biológica en la AIJ sistémica, insistía precisamente en esta posibilidad y se ha demostrado que aquellos pacientes que son tratados de forma precoz con bloqueo a IL-1 y en concreto con canakinumab, pues tienen una inducción a la remisión y son aquellos pacientes en los cuales probablemente si evitamos, digamos, el desarrollo de cascadas patogénicas secundarias, van a entrar en remisión. Entonces yo diría que si disponemos en nuestro hospital de una buena posibilidad de un diagnóstico de exclusión precoz, para mí que el futuro va a ser ese. O sea que me parece que los tiros van a ir por ahí. Gracias por la pregunta, porque me parece muy interesante. Y aquí tenemos pues dos preguntas que voy a hacer en una sola también para el doctor Julián. En su experiencia, ¿cuál es la respuesta al trasplante de médula ósea en pacientes con enfermedad de Still del adulto refractario a terapia, si lo considera una opción terapéutica? Y también nos preguntan acerca del compromiso pulmonar en Still, que ha sido una manifestación descrita muy recientemente. En ese sentido, en esta segunda pregunta, ¿debería hacerse una búsqueda en todos los pacientes con tomografía de alta resolución? Bueno, también, las preguntas, la segunda pregunta me parece un reto, ¿no? Yo creo que la única situación en la que sería planteable un trasplante de médula óseo en un paciente con Still sería aquel paciente con Still del adulto que desarrollase un síndrome de activación macrofágica con perfil linfohistiocytosis hemofagocítica. Saben ustedes, a mí me gusta mucho la genética, que en muchos hospitales, en aquellos pacientes adultos que desarrollan más, se hace un estudio sistemático de perforinopatías. Las perforinopatías son ni más ni menos que los distintos grupos de enfermedades genéticas por variantes, digamos, monogénicas de los genes de las perforinas. Pues se ha visto que algunos subgrupos de pacientes con variantes patogénicas son variantes habitualmente hipomórficas, por eso debutan en edad del adulto y no en edad infantil. Pues ese sería, yo creo, el único subgrupo de pacientes con enfermedad de Still, aquellos pacientes que encubiertamente tienen una variante hipomórfica de un gen de las perforinas y que ha desarrollado una linfohistiocytosis hemofagocítica. Ya saben que las linfohistiocytosis o se tratan con quimioterapia o hoy en día con antiinterferones gamma
y eso es, digamos, para ganar tiempo para después hacer un trasplante de médula. Pero yo creo que ese sería el mínimo subgrupo en el que eso sería planteable. No conozco otros casos en que eso se haya podido plantear. Muchas gracias, doctor Julián. Bueno, y me quedaba otra pregunta, ¿verdad? La del Sí. pulmón. Bueno, el tema del pulmón es un tema efectivamente muy reciente. Los reumatólogos de la Argentina, sobre todo los reumatólogos pediátricos de la Argentina, fueron uno de los pioneros en llamar la atención acerca de cuadros de afectación pulmonar en niños con AIJ sistémica y describieron una serie de pacientes que a lo largo del tiempo desarrollaban unos cuadros muy parecidos a la proteinosis alveolar. Es una cosa un poco compleja, pero es muy apasionante. Pues eso hace un par de años, efectivamente, se empezó a estudiar de manera prospectiva a los pacientes con AIJ y con STIL del adulto, y hay un subgrupo de pacientes que efectivamente hacen afectación pulmonar. Yo pienso que un hospital que tenga disponibilidad, tecnología para hacer estudios, no está de más el hacerle a un paciente con STIL, con una forma hipersistémica, un TAC torácico de alta resolución. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí nos alargaríamos y restaríamos tiempo a mi colega Camilo, ¿no? Pero sí se ha visto que algunos pacientes, tanto en AIJ sistémica como en STIL de adulto, que desarrollan enfermedad pulmonar, esa enfermedad pulmonar también puede estar inducido por la utilización de otros fármacos biológicos, previamente, incluso el tocilizumab. O sea que ese es un tema que todavía no está resuelto. Pero sí, yo desde luego, si un hospital tiene tecnología y dinero, la medicina cada vez está más condicionada por esto, yo a un paciente con STIL sí que le pasaría por un TAC torácico, por una tomografía computarizada de alta resolución pulmonar. Es hacerle una hélice. En los enfermos de COVID, sabéis que desde urgencias en mi hospital se les manda el escáner. Es un gasto de dinero horrible para demostrar afectación intersticial. Los enfermos de STIL son muchos menos. Sí, yo sí se lo haría. Muchísimas gracias, doctor Julián, por sus respuestas. Aquí una pregunta para el doctor Camilo. ¿Qué considera se debe hacer para poder aumentar la precisión en el diagnóstico de las enfermedades autoinflamatorias, tomando en cuenta el alto porcentaje de diagnóstico erróneo que hay en los registros? Hola, buenos días a todos. Gracias, Fadi, gracias, Noarti. Excelente conferencia, doctor Julián. Siempre la enfermedad de STIL del adulto y la IJ sistémica van a ser unas enfermedades muy atractivas y apasionantes. Siempre tenemos que tener en cuenta que los registros nos reportan unos diagnósticos clínicos erróneos hasta más del 50%, casi, incluso según el estudio que uno evalúe, incluso mayor. Y siempre tenemos que estar de la mano con los estudios genéticos. Creo que tenemos que hacer cada vez más para clínicos, tomar biopsias cuando lo podemos hacer. Y la base genética es muy importante porque si no hacemos el estudio genético vamos a quedarnos cortos. Muchos de nuestros pacientes van a tener incluso esa falta de diagnóstico genético con unas manifestaciones clínicas de enfermedad autoinflamatoria muy claras. Por lo tanto, tenemos que ir siempre un paso más allá y tenemos que estar pidiendo exomas cada vez con más frecuencia y como dice el doctor Julián, esos pacientes que tienen unas enfermedades muy activas, muy agresivas, tenemos que pedir estudios adicionales para enfermedades que comprometan la inmunidad del paciente. Quería decirles que definitivamente hay que estar de la mano trabajando con inmunólogos y con inmunogenetistas que nos ayuden a soportar estos diagnósticos y a entender los reportes de genética. Quería hacer un aporte adicional a la pregunta que le hicieron al doctor Julián con respecto a la parte pulmonar, y es claro que los niños que hacen activación macrofágica o vuelven a hacer activación macrofágica en su evolución de la enfermedad y ferritinas muy altas, son los que tienen mayor proteinosis alveolar y mayor compromiso pulmonar. O sea que todo paciente que haga síndrome de activación macrofágica, como dice el doctor Julián, hay que pasarlo por un TACAR. No se le puede negar este examen a ningún paciente con una forma sistémica de enfermedad. Muchas gracias, Fadi.
Muchas gracias, doctor Camilo. Y bueno, muchísimas gracias a todos, doctor Camilo, doctor Julián, por sus excelentes conferencias, a todos los asistentes. Les damos las gracias por su asistencia. Queremos recordarles que ya está abierta la segunda convocatoria del proyecto Cóndor para el apoyo al diagnóstico genético de enfermedades autoinflamatorias. Entonces, postulen sus casos. Agradecemos a todos su asistencia. Les doy un feliz día y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.